¿Ya todos están ahí? Sí, amén. Bueno, la palabra de nuestro Dios dice así. Leo el versículo 1, ustedes leen el 2 y nos unimos al final del capítulo. El primer día de la semana, que es domingo por supuesto, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, que es Juan, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el discípulo corrió más prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro a casa del Señor del sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a Jesús. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a los ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados en la cabecera y otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Rabón, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena, para darle la palabra a los que querían la nueva tenía dijo que el Señor le había dicho esas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les mostró esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos también vieron al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo también, yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Pero Tomás, llamado Divino, estaba en medio cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Otro día después estaba otra vez los discípulos de los de Tomás, llegó Jesús cerrando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Hizo además Jesús muchas obras señales en presencia de sus discípulos, las cuales me guardan escritas en este libro. Todos juntos. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Dios escribió este libro? Es lo que acaba de decir el último versículo. Juan, el escritor es Juan. Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. En pocas palabras, para que creamos que Jesucristo es Dios. Eso significa. ¿Por qué Dios nos dijo un libro? Para que nos entretengamos y no, por si no tenemos nada que hacer. ¿Será que es para eso? No. Nos dice que este libro nos enseña que Cristo es Dios y vino a morir por mis pecados, por tus pecados, por el pecado de toda la humanidad, y entonces te invita a creer. Este sermón lo he titulado ¿hay resurrección? ¿Sí o no? Sí. Bueno, el capítulo viene a contestar eso al final, ¿verdad? ¿Hay resurrección? ¿Sí o no? El propósito de una biografía es explicar el nacimiento, la vida y la muerte de una persona, ¿verdad? Cuando tú ves, digamos, la vida de Benito Juárez, él nació allá, oriundo de Oaxaca, de Cotopo y de la Tlayuda, fue presidente y murió. ¿Están de acuerdo? Pelé, un hombre famoso, ¿sí saben quién es Pelé? ¿Verdad? Un futbolista, considerado el mejor futbolista, nació allá en Brasil, fue un gran futbolista, pero murió. Y puedo seguir con esa serie de ejemplos, ¿no? Con personas famosas y poderosas y buenas y malas. Hitler, porque quiero mencionar nombres de renombres, ¿no? Nació ya en Alemania, Austria, bueno, estaba dividido y bla, 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 y bueno, no voy a meter en esos detalles del país. Fue un gran dictador, pero murió. A diferencia de Cristo, que nacemos, acabamos de cantar que nació, ¿dónde nació? En Belén, y vemos toda su vida, aproximadamente 33 años, murió y resucitó. Y hay algunos sepulcros el día de hoy que sabemos dónde está el sepulcro de Lázaro Cárdenas, de Benito Juárez, de Rockefeller, de diferentes hombres famosos en el mundo y conocidos en el mundo, pero siguen ahí, sus cuerpos siguen ahí. Pero el cuerpo de Cristo resucitó al tercer día, dice el primer día de la semana, que es domingo, ¿verdad? El primer día de la semana es domingo. Y entonces los cristianos se reunían el domingo. Y dice que 8 días después se reúnen cuando no estaba Tomás y nuevamente estaban reunidos. Y entonces, ¿cuándo se reúnen ahora los cristianos? El domingo. Ya después, cuando estudias la breve historia del domingo con Justo González, que es un historiador neutral, que no se inclina, cubano, no se inclina hacia ninguna denominación, dice, es investigador, los investigadores son de que lo que encuentran los libros de investigación, y dice que los cristianos se juntaban los domingos y allá se escuchaba en la madrugada porque todavía había esclavitud. Antes de que saliera el sol y la gente saliera a sus actividades, la gente se juntaba en algunas casas, en algunos campos y se escuchaba cantar. ¿Qué es lo que hacían los cristianos hace 2000 años? Cantaban salmos e himnos. ¿Y qué más hacían los cristianos? Y dice, cuando tú ibas a esos lugares, compartían una porción de la palabra de Dios y alguien la explicaba para poder vivirla. Porque de eso se trata. No se trata tanto de que qué bonito predicó el hermano Samuel el miércoles, nuestro invitado. No se trata tanto de que, porque hay predicadores que nos hacen llorar, hay predicadores que nos hacen reír, hay predicadores que te invitan a la acción. Pero lo más importante de la predicación es que pongamos en práctica lo aprendido. Eso es lo más importante. No que ay, qué bonito predicó el pastor y me hizo llorar, me hizo reír. No, eso no es lo importante. Lo importante es que tú, en el transcurso de la semana, quieras poner en práctica lo aprendido. Eso es lo importante.
Ahora, tenemos un problema el día de hoy. Vivimos una vida que va deprisa en lo material. Y esta misma prisa se debería tener en lo espiritual. Dice que María corrió al sepulcro. Pedro y Juan corrieron. Y entonces, mañana ya es día de jale y todos salen corriendo y más te pegaron las sábanas, salen corriendo al trabajo, a la escuela y ahorita está tranquilo. Pero vivimos en una cultura de prisa. Y hay que pasar al Esmar o al H&B, vuelvan a comprar las cosas para llegar a hacer comida, y hay que lavar, y hay que planchar, y hay que cuidar a los niños o ayudar a los padres. Y esa es nuestra cultura, una cultura muy afanada, muy deprisa. Así debería ser la vida espiritual. Deberíamos estar preocupados por aprender, por orar, por leer, por conocer, por compartir. Pero en lo espiritual no somos así. Somos muy pasivos en lo espiritual. Ay, que venga, ay, después, el próximo domingo lo invito. Y pasan 10 años y siempre postergamos lo espiritual. No leí la Biblia este año. Un bonito reto para este año podría ser que todos y cada quien lea su Biblia, ¿no? Sería un buen reto. Pero no lo pude hacer este año. Lo haré el siguiente año. Y vas posponiendo. ¿Y después de cuántos años tienes, hermano, en la iglesia? 50 años. ¿Y ya leíste toda tu Biblia? No, después de 50 años no puede ser. Sí me explico de lo espiritual, eso es un problema espiritual. Vemos aquí la prisa que tenían Pedro y Juan. También nos cuesta compartir las cosas materiales porque creemos que las solemos ganar con el sudor de nuestra frente y nos cuesta compartir. Vemos aquí que Cristo le dice a sus discípulos, así como el Padre me envió, yo los envío afuera. No les dice, quédense aquí. Sí les dice que se queden a la venida del Espíritu Santo en Hechos 2. Pero cuando ya recibiréis poder para ir, ¿no? Y toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Con qué autoridad? La iglesia tiene autoridad. Tú puedes ir a cada casa y tocar la puerta y hablar con autoridad. Pero a veces el cristiano le da pena. ¿Qué van a decir? Porque no sabes qué autoridad te está protegiendo, que es Dios. Porque el misionero lo entiende cuando va y va a África y va a China y va a diferentes lugares porque sabe quién lo está enviando y quién es su autoridad. Y entre más conozcamos a Dios, la vida será más fácil de llevar porque conoceremos sus atributos. También nos cuesta creer las palabras del Señor. ¿Por qué será? Le dice a Tomás, mete tus manos donde fueron metidos mis clavos y en el costado mete tu mano y tus dedos donde fueron los clavos y no seas incrédulo. Y a veces a nosotros también nos pasa lo mismo, no creemos. Surgen diferentes problemas, necesidades, enfermedades en la vida y no creemos que Dios tenga el poder. Tú tienes que estar en paz. Dios tiene su tiempo para contestar la oración. Lo que pasa es que creemos que tú quieres orar hoy y quieres hoy recibir lo que estás pidiendo, como niño, pues. Señor, dame una, como cuando llevas a tus hijos y quieren una sabrita, un chocolate y después hacen un berrinche en el piso y lo quieren en ese preciso momento. Y a veces pasa a nosotros como adultos. Tenemos alguna necesidad y queremos que Dios la satisfaga en ese momento. Tenemos una enfermedad y queremos que Dios la sane en ese preciso momento. Somos como niños. Queremos que Dios obre de manera milagrosa en todas las áreas de nuestra vida. Y si Dios no lo hace, ¿qué pasa? Me enojo. Me molesto con Dios. Pues, Señor, ¿por qué no has traído a mis familiares a la iglesia? Señor, ¿por qué no has traído a mis vecinos? Señor, ¿por qué no has convertido a mi pareja? Señor, ¿por qué no me has dado lo que te he estado pidiendo durante años? Porque Dios tiene sus tiempos y contesta con sí, no o espera. Y a veces pasa de que oras y Dios te concede las peticiones de tu corazón, pero a veces Dios tiene un tiempo y tienes que ser paciente para poder. Pero entonces necesitamos creer que Dios suple y escucha nuestras oraciones. Vemos en el capítulo 20 que María ve al Señor, ¿verdad? Después de que creía que era el hortelano, ve al Señor y su vida cambia. Pedro y Juan ven al Señor y su vida cambia. Después los discípulos ven al Señor y su vida cambia porque estaban tristes pensando que su líder había muerto y se había terminado todo lo que él les había prometido, un nuevo reino. Y de ahí los discípulos, Tomás mismo ve al Señor y su vida cambia porque se mete sus dedos porque él necesitaba una experiencia para poder creer. Pero dice que ahora
nos invita a nosotros y nos dice, ¿tú has visto al Señor en tu vida? ¿Has visto su mano poderosa? ¿Has visto su presencia en tu vida? ¿En tu matrimonio tal vez? ¿En el trabajo? El día de hoy fuimos a visitar a Silvia, oren por aquí por Silvia y Diego, unos vecinos acá que tienen a su hijo Jesús, está enfermo, está en cama, y no es fácil tener a una persona en esas condiciones. Uno tiene que trabajar y la mujer tiene que estar pendiente de todas las necesidades del hijo. Entonces, tú tienes salud, no estamos postrados en cama de entrada. Dios te ha bendecido. Tú no eres un incrédulo, eres un creyente, eres un hijo de Dios. Tienes trabajo, tienes pareja, tienes padres, tienes hijos, tienes tantas bendiciones. Tienes que, si te fueras allá, si me escucha la voz media, ¿sí? Si te fueras al centro de Monterrey, donde hay indocumentados viviendo con cartón, ahí en la plaza, verías lo rico que está tu sábana de piel de borrego, ¿no? Y que te hace sudar y la tienes que abrir para que, ¿sí o no? Y esa gente está tapada con cartón, y tendrías que ver, tú vas al refri y abres, y todavía tienes que ver que pollo, pescado, res, o sea, tienes lleno el refri. Y esa gente tiene que salir cada día a ver, a pedir. No, hay gente que sí tiene necesidades, ya no digamos en África, que no tienen nada. Y entonces, realmente tenemos mucho que agradecer a Dios y ver las maravillas de Dios y la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, porque Cristo es la resurrección, tú debes vivir para dar a conocer su nombre. Porque Cristo es la resurrección, tú debes vivir para dar a conocer su nombre. ¿Cómo? Andando con Él. Andando con Él. Vemos que el primer día de la semana, María Magdalena dice que de muy de mañana, ya siendo oscuro todavía, va al sepulcro y ve quitada la piedra del sepulcro. Entonces corre y le dice a Pedro y a Juan, y llegan corriendo ellos dos y entran. Pero dice que uno entra primero y después el otro. Y ahí, eso nos dice que ahí no todos los cristianos o todos los discípulos de Cristo vamos a actuar igual. Unos serán más fuertes físicamente y otros menos, pero otros atenderán más lo espiritual y serán menos materiales. Y entonces lo mismo aquí con nosotros. Habrán hermanos más espirituales, maduros en la fe, y habrán otros menos que hay que estar jalando, que hay que estar esperando, que hay que estarlos ayudando. Y entonces dice que el fuerte en la fe tiene que ser paciente con el débil en la fe. Y entonces, porque a veces, ¿por qué el hermano o la hermana hace esto o aquello? ¿Por qué se viste así? ¿Por qué llega tarde? Les he platicado que había un hermano que llegaba, el culto ya era de 8 a 10 y media y el hermano llegaba a las 10. No puede ser posible que llegue a las 10, me molestaba mucho. Pero entonces Dios me regala Juan capítulo 21 cuando le dice Jesús a Pedro, y Pedro preguntando por Juan, ¿y qué de este? ¿Y qué va a pasar con Juan? ¿Y a ti qué te importa? Le dice, tú sígueme, ¿qué te importa si Juan te sigue o no? Y es lo mismo. Hablando de las cosas que pudieran molestarte de los hermanos, ¿a ti qué? Pues tú sé fiel a Dios y no estés viendo a los hermanos. Eso es lo que le está diciendo Jesús a Pedro. Lo vamos a ver en el capítulo 21 el próximo domingo. Uno corre más a prisa y el otro más lento, pero el que llega tarde le interesa. El otro le gana, te gané. Pero dice que no se trata de que me ganes, pues él entró a lo que iba, pues el que llegó más tarde esta vez era más lento, más pesado, pero entró a lo que iba. Y a veces aquí, no, pues estamos con cuestiones, yo traje más. No se trata de quién trae más o quién trae menos. Gloria a Dios porque puedes dar. Pero es el nivel espiritual, lo importante es dar. Y cuando, como que poquito a poquito he ido entendiendo un poquito eso, porque a quien no le gusta recibir regalos ahorita en Navidad, ¿verdad? En Año Nuevo, en tu cumpleaños, y te dan regalos, y es lindo recibir. Pero cuando Jesús dice que es más bienaventurado dar que recibir, en verdad, cuando empiezas tú a dar, cuando empiezas a dar dinero y empiezas a dar, la gente empiezas a sentir, es algo raro, empiezas a decir, oye Señor, sí es cierto esto que tú dices, sí. Hay un gozo en dar. Sí, porque a mí me gusta que me regalen, por supuesto, pero vas descubriendo en esa parte de tu vida, en la medida en que vas dando más, que hay un gozo especial que Dios te da por dar. Y entre más das, dices, Señor, más
te llenas. Y entonces Dios sabe lo que dice, el mundo no lo entiende. Cuando Dios dice cuando dicen las matemáticas, 1 más 1 son 2, pero dice Dios en el matrimonio, y ya no serán más 2, sino, no, lo mismo va. Dios piensa de una manera diferente y nos invita a vivir de una manera diferente, a pensar diferente por medio de su palabra. Y ven todas las cosas, el sudario y todo lo que está enrollado, y ven y creen en ambos, ¿no? Y entendieron que Jesús les había enseñado, me van a matar, me van a crucificar, pero voy a resucitar al tercer día. Hasta ahí entendieron los discípulos que lo que Jesús estaba queriendo enseñarles. Y después se le parece a María Magdalena, que está llorando en el sepulcro, y ve a 2 ángeles que pensaban que eran hortelanos. Otras versiones dicen que llegó más otras mujeres acompañadas, no solamente ella, habían otras mujeres ahí. Ven a los ángeles con vestiduras blancas y le pregunta, ¿por qué lloras? Y dice, se han llevado a mi Señor. Y le dice, Jesús cuando le habla, dice, María. Ella voltea a verle y dice, Maestro. Y le dice, no me toques, porque otras versiones dicen que se arrodillaron para poder adorar a Jesús, reconociendo que Jesucristo era Dios, porque el judío era muy celoso. No se arrodillaba de cualquier persona. El judío reconoce entonces las mujeres que Jesucristo es Dios, dándole y rindiéndole adoración. Y dice, voy a mis hermanos y dile, comparte que yo he resucitado, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y entonces va y le avisa a los demás discípulos. Y entonces Jesús nos invita a caminar, a vivir la vida, porque está la doctrina del peregrinaje, donde hay una forma de caminar esta vida. El mundo dice que va por un camino de destrucción y haciendo lo que quieren. Pero Jesús dice, yo soy el camino. Y el camino dice que es angosto, es pequeño, no es como vive este mundo, es diferente. ¿Ustedes han visto, tal vez, han leído la película del Mago de Oz? ¿Sí, verdad? ¿La mayoría de ustedes? ¿Sí lo han visto? ¿Lo han escuchado? Sí, no. Y que para poder llegar al Mago de Oz tenías que caminar en un camino amarillo, ¿verdad? Pero si te salías, te metías en problemas. Y si te sales, te metías en el pantano, en el desierto, y venían diferentes monstrillos ahí y te atrapaban a los personajes. Y después los soltaban, lograban liberar y volvían a seguir. Pero mientras no te salieras del camino, todo iba bien. Entonces lo mismo, Dios ha trazado un camino y nos dice cómo vivir esta vida. Pero entonces cuando te sales del camino, es que vienen los problemas. Cuando Dios te dice, mira hijo, no robes, pero tú robas, pues te metes en problemas, ¿verdad? Mira hijo, no hables mal de las demás personas, que es una forma de matar. A veces no solamente se refiere a matar físicamente a una persona, se refiere a hablar mal, desacreditar a una persona. Pero después ya no, porque el pecado roba nuestra identidad. Ya no te conocen como el hermano ratero o el mentiroso o el chismoso. Ya no es tu nombre, sino ya tienes el pecado. Ahora toma tu nombre, ya no eres Carlos, Ricardo. Me cuesta obedecer, podrías decir. Piensa en las bendiciones. ¿Será que le va igual a una persona que obedece a una persona que desobedece? ¿Les va igual? No. Cuando dice Jesús en la parábola de los 2 hijos, dice que había un padre que tenía 2 hijos y les dijo que vayan al campo conmigo a arar, porque los campos están listos. Pero uno dice sí, pero no va, y el otro dice no, pero después se arrepiente y va. ¿Quién hizo la voluntad del Padre? El segundo, ¿verdad? Sí. Porque aquí nosotros podemos decir sí, gloria a Dios, amén, y sí, y a todo, pero en la semana no haces nada. Y pudiera ser que no estás muy de acuerdo en todo lo que estoy diciendo, pero lo que alcances a tomar que Dios te regala aquí, vas y lo pones en práctica. ¿Quién hace la voluntad del Padre? El que hace la voluntad, el que obedece. Entonces es lo mismo, toma aquí de la predicación algo que tú puedes poner en práctica, una cosa. Andar en su camino, mira cómo anda tu camino. Por eso dice Efesios 4:25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo,
Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, o sea, no digamos groserías, porque a veces enojados se nos salen algunas palabras, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los que te escuchan. Y no contristemos al Espíritu Santo, no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención, andando en el pecado. Por lo tanto, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Habrá algo de amargura en tu vida? Analiza tu vida. Tal vez estás resentido con la vida, con tus padres, con la economía, con el trabajo, con tu jefe, con tu pareja, no sé. Estás enojado, estás airado y dices cosas que no deberías decir. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús. La primera verdad nos lleva a la segunda verdad. Porque Cristo es la resurrección, tú debes vivir para dar a conocer su nombre. Porque Cristo es la resurrección, tú debes vivir para dar a conocer su nombre. ¿Cómo? Compartiendo. ¿Qué decía la canción? Lo debes compartir, ¿verdad? Compartiendo. Y a veces nos pasa como los niños que están jugando un juguete. ¿Y qué pasa? Están con la pelota y no quieren compartir la pelota con los demás, ¿verdad? O el juguete. A veces así nos pasa, que tenemos nuestra vida y la vida es mía y no la quiero compartir. ¿Por qué voy a compartir mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo con los hermanos, con los vecinos, con el extraño, con mi familia? Si es mi vida, si es mi dinero lo que me costó ganar, si el que fue a trabajar todo el día fui yo, ¿por qué habría de regalar mi dinero? Vemos que Jesús se aparece a los discípulos. Dice que llegó la noche de aquel mismo día. El mismo domingo llega y se presenta, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos que los fueran a matar. Vino Jesús y se puso en medio. Es donde algunos piensan que cuando Jesús resucita, su cuerpo ha sido transformado, porque dice que ellos estaban orando en una casa encerrada, pero Jesús de repente aparece. Y entonces es cuando creemos que, cuando explica la palabra de Dios, la resurrección, dice que seremos transformados. Nuestro cuerpo, de alguna manera, cuando estudiamos el Apocalipsis, Dios piensa destruir este cielo y esta tierra y darnos un cielo nuevo y una tierra, pero tal vez algunos teólogos piensan que con tal vez un nuevo cuerpo que será celestial para poder vivir en el espacio, pues no será este mismo cuerpo, ¿verdad? Podremos hacer muchas cosas que son suposiciones, no son por el hecho de que Jesús de alguna manera, pues tal vez atravesó paredes, no sabemos, pero el hecho de que estuviera en medio habla de un ser espiritual. Para empezar, Jesús es Dios y puede hacer eso y más, porque Dios es espíritu. Como Dios es amor, Dios también es espíritu, entonces puede hacer eso. Pero también Dios nos dará un cuerpo transformado que por eso ya no tendrá necesidad de comer. Tengo el carro, necesita gasolina cada semana, ¿no? Y un montón de cosas, aceite y esto y el otro. Pero igual nosotros necesitamos alimento, ¿verdad? Una semana sin comer, no que estuviéramos acá cabeceando. Pero entonces, como tendremos un cuerpo diferente en la resurrección, pues ya no habrá necesidad de dormir, no nos cansaremos, no habrá necesidad de comer, de sufrir, de llorar, de muchas cosas, porque el cuerpo va a ser cambiado. Y dice, pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y se regocijaron viendo al Señor y creyeron. Y esto los envía a compartir. A ver, ustedes ya son salvos, ahora necesitan otras personas que no son salvas conocer el mensaje de salvación. Y dice, así como el Padre me envió de los cielos, yo vengo de los cielos. Yo a la iglesia la envío aquí para que otros conozcan la historia de redención, la historia de amor. Y les dice, recibid el Espíritu Santo. Y dice, a quienes redimieron los pecados, les son redimidos, y a quienes les retuvieron, les son retenidos. Esto se lo dijo exclusivamente a los apóstoles. Y hay quienes por ahí se atribuyen el hecho de perdonar pecados y no, en base a este versículo. Primero es dado a los apóstoles. Segunda,
Cuando tú estudias todo el Nuevo Testamento, nunca, ninguno de los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, ninguno de los apóstoles le retuvieron el pecado a nadie. Jamás. Siempre los invitaron al arrepentimiento. Cuando hubieron gente que querían tomar la iglesia como para su beneficio, dice, veo que estás en amargura y lo que estás pidiendo, que quería el poder del Espíritu Santo para poder sanar a personas y recibieran a Cristo. ¿Se acuerdan de algunos magos allá para Jesús, en el libro de los Hechos que vimos este año, que querían la iglesia como negocio? Y dice, veo que estás mal y te invito a que te arrepientes. Mas nunca les dijo, nunca abusaron de esa autoridad. ¿Podían hacerlo? Sí. También hay algo que se llama jurisdicción, porque aparte es la jurisprudencia, ¿verdad, César? Bíblicamente hay algo que se llama jurisdicción, donde tú, dice la palabra de Dios, todo lo que atares en el cielo y en la tierra, todo lo que atares acá será atado en los cielos. Tú puedes orar para bendición de una persona o para maldición, pero no deberías nunca maldecir a nadie. Si tienes esa autoridad, lo puedes hacer como cristiano, pero nunca ves a Pablo, nunca ves a los apóstoles haciendo eso. Siempre tu oración debe ser para bendición, aún para tus enemigos. Si tuvieses enemigos, siempre debes desear a tus enemigos, porque entonces dice que ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, pero siempre bendición, porque tenemos autoridad y poder, sí, pero no vamos a abusar de ellas, ¿no? Que sería inmaduro hacerlo. Hay denominaciones que abusan y enseñan esto, y no deberían hacerlo, es inapropiado, porque al estudiar toda la Biblia no ves a los apóstoles haciéndolo. Cuando estudiamos también la historia de la iglesia, hay muchos historiadores que hablan de los más de 2000 años que tiene la iglesia. Un tiempo en Estados Unidos, cuando fue el presidente George Washington, en Estados Unidos le dijo a los bautistas, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si hacemos la iglesia bautista oficial en Estados Unidos y que no haya ninguna otra denominación? No, porque no vamos a obligar a nadie a creer. Que cada quien dé cuenta delante de Dios. Y en muchos países, en Holanda, se rechazó el imponer una sola denominación, porque Dios nos ha dado la libertad de creer. Entonces, no se ha hecho. Entonces, siempre bendigamos a las demás personas, como dice Abraham, y sobre todo a los judíos, ¿no? Cuando dices que te bendiga, le dijo Dios a Abraham, lo bendeciré, pero el que te maldiga, ¿qué empieza a hacer? Lo maldeciré. Sí. Y pasa, entonces, con el perro de las dos tortas. ¿Sí se han escuchado esa historia? El perro de las dos tortas. Que ve un perro que llega al río y ve y tiene en la boca una torta de jamón, al Chavo del Ocho. Y se asoma y ve el reflejo y se le antoja, ¿no? Se le antoja la torta que estaba en el otro reflejo. ¿Y qué es lo que pasa cuando quiere agarrar? ¿Qué creen que pasa? Quiere agarrar la que tiene porque es ambicioso y no quiere compartir. Y no está contento con lo que tiene, quiere morder a otra y no se come ni la que tenía. Pierde lo que tenía. Y es lo que a veces pasa cuando no compartimos. Cuando no compartimos lo que tenemos, nos pasa lo del perro de las dos tortas. De alguna manera Dios nos quita la bendición que teníamos en la boca. Porque disfruta lo que tienes, gózate con lo que tienes y no estés envidiando lo que los demás tienen. Es contentamiento. Pudieras decir, me da pena compartir a Cristo. Acuérdate que Cristo murió en la cruz desnudo por ti y no se avergonzó. Dios no nos está mandando al mundo desnudos a compartirlo a Él. No. Vamos con nuestra ropa y tampoco te dice, si no lo haces diariamente, van a caer rayos y relámpagos, no haces nada de eso. Pero hazlo, cuando tengas la oportunidad, hazlo. Procúralo intencionalmente. En este año tendremos 12 eventos evangelísticos y cuando se trata de invitar, invita. Porque a veces, se me olvidó invitar. Y entonces no está siendo parte de la unidad de la iglesia, no está siendo parte de la familia de la iglesia y no está siendo espiritual, está siendo carnal. ¿Cómo podríamos compartir? Primero perdonando, tenemos que aprender a perdonar. Yo no sé, entonces, terminamos este año
Y en cada cena del Señor Dios nos invita, que vamos a tener el próximo domingo, la cena del Señor, a reflexionar dice, si tú llegas a Dios con tu ofrenda, pero ahí te acuerdas que tienes algo contra un hermano, ve, o algún familiar, o algún, ve y reconcíliate, porque para Dios es más importante el que perdonar y pedir perdón que tus diezmos y ofrendas. Tus relaciones para Dios son más importantes, tus relaciones. Y en esas fechas son importantes si no les hablaba a papá, mamá, al abuelo, a la abuela, si tienes discordia con alguien, con el vecino, pues es tiempo de limar asperezas, o con algún compañero de trabajo o algún y salir adelante, ¿verdad? No es para estar peleando. Escuchando sin juzgar. A veces escuchamos a los hermanos, a las personas, y desde que escuchamos a alguien ya empezamos a juzgar. No lo hagamos, porque eso es inmadurez. Madurez es escuchar atentamente a alguien y entender y ponerme en su lugar, porque pudiese yo estar igual ahí. ¿Cómo seríamos nosotros si estuviéramos en Estados Unidos? Seríamos igual o peor, ¿no? Que no queremos a los que vienen de abajo. Pudiéramos ser igual o peor, ¿no? Y a veces dicen, no, si yo estuviera allá, que Jesús, los judíos que decían, crucifícale, crucifícale. No, yo no hubiera dicho, el primero en la fila. Puede ser que seríamos nosotros pidiendo a Dios crucificado. Y así a veces somos para juzgar a la familia, a los hermanos, y somos duros. Debemos escuchar sin juzgar, ayudando a los pobres, a las viudas. Lo que tenemos de bendición, compartamos. Pobres, viudas, huérfanos, indocumentados, a los enfermos. La segunda verdad nos lleva a la tercera verdad. Porque Cristo es la resurrección, tú debes vivir para dar a conocer su nombre. Porque Cristo es la resurrección, tú debes vivir para dar a conocer su nombre. ¿Cómo? Con fe. Con fe, porque le dice a Tomás. Tomás dice, no había estado por alguna razón. ¿Por qué no estaba Tomás el domingo en la iglesia? ¿Será que hay algunos Tomases aquí en la iglesia? Ahora, ¿dónde hay algunos que no? A veces hay algunos Tomases que no vienen a la iglesia el domingo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? No, porque me sentía cansado, cansada. Me dolía el estómago. Yo entiendo a veces que hay enfermedad, ¿no? Cuando se trata de la garganta, yo entiendo, ¿no? A veces el estómago. Pero a veces te sientes desanimado, te sientes triste, a veces hay problemas. La vida también, algo que me ha costado mucho entender, que la vida está llena de problemas. A mí no me gustan los problemas, ¿verdad? Tengo una forma de estructurar, de levantarme, de trabajar y de hacer las cosas. Y entonces Dios trabaja conmigo casi siempre y me hace salirme de mi zona de confort, y siempre me está haciendo trabajar sobre marcha. Y digo, Señor, ¿por qué haces esto? ¿Sabes? Y no sé si te pasa a ti, pero tienes que ir entendiendo que Dios, que la vida está llena de limones. Pues van a haber cosas en tu vida que no nos gustan. Hay cosas que no nos gustan, ¿verdad? Y las evitamos comer. Pero así es la vida. En el trabajo tenemos problemas, en la casa tenemos problemas, en la iglesia tenemos problemas, y vas manejando en el carro y vas a tener problemas. Perdí el seguro de la llanta del rin del carro, y resulta que ni en la agencia lo tienen, y te cobran 1,500 por sacar el libro de seguridad, y ya la anduve consiguiendo por todos lados. Y entonces estaba molesto y estaba enojado, y dije, Señor, tú estás trabajando conmigo. Y bueno, y así pasan cosas en nuestra vida, que Dios te permite experimentar esas cosas, pero ¿para qué? Seamos como Cristo. ¿Tú crees que Cristo no a veces se impacientaba con los discípulos, como con Tomás? Y le dice, no seas incrédulo, ve, mete tus dedos acá y mete tu mano en el costado donde metieron la lanza para reventarme el corazón. Y cree. Y a veces nosotros, con algunas cosas así, enfermedades que vienen, necesidades económicas, problemas porque el mayor problema que tú tienes van a ser las personas. Tus relaciones son los que te vas a estar dando el tope todo el tiempo. Y entonces, prepárate que este año vas a tener problemas, y Dios va a mandarte una bola rápida, y aunque estés preparado, te va a probar tu fe. Ahora, Él no estaba cuando vino el domingo Jesús, esa noche que resucitó. Y entonces le dicen los discípulos, al Señor hemos visto. Y dice, si no vieren sus manos y su costado, no creeré. Y de ahí 8 días entra Jesús
y con las puertas nuevamente cerradas, entra de alguna manera sobrenatural, no sabemos cómo, porque la resurrección, hemos hablado del cuerpo que seremos transformados. Y el día de hoy el cristiano es transformado de gloria en gloria. Cada día es una oportunidad para parecerte más a Cristo. Cada problema, cada necesidad, cada enfermedad, cada prueba es una oportunidad para darle gloria a Dios. Y eso significa, para obedecer a Dios, obedecerte a ti mismo. Para agradar a Dios o para agradarte a ti mismo. Cada día, cada momento es una oportunidad para hacer eso. Y le dice, pon tu dedo y acerca tu mano y no seas incrédulo sino creyente. Y él entonces dice que se arrodilla y le dice, Señor mío y Dios mío. Cristo es Dios, Jesucristo es Dios. Para eso escribió Juan el libro de Juan, para los judíos y para nosotros, para que creamos que Jesucristo es Dios. Pero dice, Jesús le dice, tú creíste porque viste, pero bienaventurados los que no vieron. Y nos habla de la iglesia futura, de nosotros. Bendito seas tú que no viste a Jesús resucitado, pero crees que Dios se le levantó de los muertos, subió al Padre y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Y entonces cuando viene un pecado, veíamos en la escuela dominical el pecado que domina nuestra vida, tenemos ayuda, pues tú no enfrentas solo cualquier pecado, tienes a Cristo, tienes su Espíritu, tienes su palabra, los ángeles, la iglesia, su palabra, y te puedes asir de la armadura de Dios, de la oración, del ayuno, de devocionales diarios. Hay mucho de donde echar mano. Simplemente vivir una vida, andando en una vida espiritual, compartiendo lo que Dios, las perlas que Dios te va regalando en cada momento de la vida, por medio de la fe. Y dice ya en los últimos versículos, hizo además Jesús muchas otras señales delante de sus discípulos, los cuales no están escritos porque se escribieran, dice, que no cabría todo lo que Jesús hizo. Hizo muchas, son unos cuantos milagros, hizo como 39 de los que alcanzamos a estudiar en los evangelios, pero él hizo miles de milagros, miles de obras. Y lo que les decía sobre el misionero, sobre los misioneros que han ido a África y que han ido a predicar, y pasaban años y años y decían, bueno, ¿por qué esa gente no cree, no se convierte? Y cuando él empezó a ayudarlos en el campo, ayudándolos con su ganado, con sus cercas, ayudándoles con sus herramientas, dice, escuchamos de un Dios de amor sobre ti, pero cuando tú empezaste a hacer buenas obras, porque el Cristo que tú predicas hacía muchas cosas por la gente, pero a ti nunca te habíamos visto hacer nada. Y a veces nosotros también hablamos, pero Dios pide, el mundo está esperando esas obras, ¿sí? Tenemos que aprender los que han salido a compartir su fe. Y entonces para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios viviente. Y entonces si tú te arrepientes, ¿cómo puedes tener esa vida eterna? Si te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le da autoridad de ser llamados hijos de Dios. Por eso Cristo te invita, arrepiéntete hoy de tus pecados pasados, presentes, futuros, palabra, pensamiento, hecho y omisión, y cree en Cristo como tu único y suficiente Salvador, porque Él es el camino, la verdad y la vida. No las iglesias, no las denominaciones, no las personas, sino Cristo. Y esa misma fe hizo a que Abel ofreciera mejor sacrificio que Caín, porque obedeció que el sacrificio tendría que ser un cordero, dando testimonio de sus ofrendas hasta el día de hoy. Enoc fue traspuesto para no haber muerto, porque dio testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué no falleció? No falleció, no murió. Dios lo arrebató, porque dice que caminó con Dios. Eso es lo que se dice de Enoc. Dice que caminó todos los días. Ya no nos dice que Adán y Eva caminaban en el huerto después de que pecan, cuando los expulsan del paraíso. Pero cuando dice que Enoc caminó con Dios, es que Enoc se sentaba verdaderamente y cuando se tomaba su taza de café platicaba con Dios sabiendo que estaba ahí. Yo a veces a mi suegra he visto hablando cuando está pintando o arreglando la casa y está hablando con Dios. Y yo no la tiro de la loca porque sé que ella sabe que Dios está ahí. Y el día de mañana que enviudes y no esté tu pareja,
puedes hablar con Dios y saber que Dios está ahí. Ese fue lo que le dio testimonio a Enoc, de que fue traspuesto, porque estaba viendo, nunca vio a Dios, porque Dios es espíritu, pero Enoc sabía, durante 365 años, él caminó con Dios. Señor, acompáñame al trabajo, ayúdame con esto, acompáñame a la escuela, o no sé, en aquel entonces había escuela, imagino que tenía que trabajar para comer. Pero caminó y dio testimonio de haber agradado con Dios. Noé, cuando le dijo Dios que construyera un barco que antes no llovía y creyó, dio testimonio de haber agradado a Dios. Igual Dios nos dice, ¿sabes qué? Yo vengo pronto y la iglesia cree que Él viene pronto y entonces debemos cuidar nuestra forma de vivir. Cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y que le iba a dar una tierra por heredad a él y a sus hijos, y aunque nunca lo recibió, porque Abraham nunca recibió esa tierra, ¿quién lo recibió? Lo recibieron hasta allá, hasta con Josué, la repartición. Estoy hablando de muchos años después, unos 500 años después. Pero creyó y dio testimonio porque le creyó a Dios. Está bien, me vas a dar un hijo, sí, aunque lo intentó por muchas formas, pero al final creyó. Y entonces Dios nos invita a creer, que dice Dios que cuando muramos estaremos con Él en el cielo. Debemos creer esto, creer que si me arrepiento de mis pecados y creo en Cristo, Dios perdona mi pecado. Y entonces debemos vivir por fe. Igual las mujeres, las damas que están viendo este viernes, las diferentes damas que tuvieron fe, debemos aprender de hombres y mujeres de fe. Y puedo seguirme así toda la mañana con diferentes, los jueces, los reyes, los profetas, los patriarcas que dieron testimonio de haber, y dice algunos de ellos, aunque ellos fueron aserrados, fueron decapitados, fueron crucificados, y dice que anduvieron entre las montañas en pobreza, en necesidad, por la fe. Más el justo por la fe. Nosotros viviremos con fe. ¿Qué nos depara el futuro? No importa. Si hay COVID 2025, si hay escasez de alimento, si se suelta una guerra entre México y Estados Unidos, nosotros confiamos. Tenemos paz, que Dios tiene el control. No nos preocupa nada. Nos ocupamos en hacer su voluntad. Y puede decir, me cuesta creer. Y Jesús le contesta a los discípulos, si tuvieses fe como una semilla de mostaza, y les quieres este monte, pásate de este lado a otro, pues será hecho. Empieza con algo de fe. ¿Qué te está pidiendo hoy Dios que hagas? No sé, puede ser que sea orar, ayunar, leer tu Biblia, tener un devocional, regalar un folleto, ir y ayudar a alguien con alguna necesidad. Simplemente obedece lo que Dios esté pidiendo hacer hoy. Empiezas con eso, no como les he dicho otras veces que había un joven en uno de los libros de, no me acuerdo de este autor, Max Lucado, decía que había un joven que dice, Señor, quiero ir al Estadio Monterrey y llenarlo con miles de personas para Cristo. Sí, pero ve a la vecina y ayúdale con lo que tiene ahí en su casa. No, Señor, pero yo quiero ir al Estadio Azteca y llenarlo y que millones de personas. Sí, está bien, pero primero ve con la vecina y ayúdale con sus necesidades. Y entonces, ¿quieres hacer grandes cosas para Dios? Y lo pequeño, no puedes con lo pequeño, ¿no? Empecemos entonces hablando con Dios, escuchando a su Espíritu, leyendo la Biblia, repasando los principios de fe, conozcamos quiénes somos como iglesia, seamos celosos de la doctrina. Jesús le decía a sus discípulos, tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Y no se refiere, ¿qué será el pan? Están preocupados, ¿no? Le acaba de dar de comer a 5,000, están preocupados por lo material. Tengan cuidado de las enseñanzas de otras iglesias, porque al ratito tú vas a y hacer cosas que no deberías estar haciendo. Lee, estudia, memoriza, medita y vive la palabra de Dios, que eso es lo más importante. No es tanto qué bonito predica el pastor, qué bonita lección dio la hermana Gris el viernes. No se trata de eso, se trata de lo que tú aprendiste, lo pongas en práctica. Quédate con una cosa, si puedes con más, ¿verdad? Pero con una cosa de lo que escuchaste hoy y lo pongamos en práctica. Porque Cristo es la resurrección, tú debes vivir para dar a conocer su nombre. ¿Cómo? Andando con Él. Porque Cristo es la resurrección, tú debes vivir para dar a conocer su nombre. ¿Cómo? Compartiendo. Porque Cristo es la resurrección, tú debes vivir para dar a conocer su nombre. ¿Cómo? Con fe. Necesitamos esas tres cosas. Busca caminar, ve cómo está tu camino, cómo está tu vida.
¿Cómo vienes caminando? ¿Cómo está mi familia, mi iglesia, mi trabajo? ¿Cómo me estoy comportando? ¿Me comporto como un cristiano? ¿O soy cristiano de la secreta? ¿O me comporto peor que un mundano? Compartiendo lo que tienes, tanto material como espiritualmente, y con fe, y vamos con fe. Y entonces, ¿hay resurrección, sí o no? Sí, Sí, hay resurrección. ¿Qué evidencia tenemos? Los discípulos murieron por su fe. Qué loco seguiría alguien que no resucitó. Si Cristo no resucitó, van a decir nuestra fe. Y vámonos de acá, no tenemos nada que hacer. Vamos a chamarrarnos a ver qué hacemos. Sus enemigos, pero no, Cristo resucitó y entonces podemos estar aquí y seguir aprendiendo y compartir nuestra fe. Sus enemigos se convirtieron, muchos de sus enemigos se convirtieron. Pablo, que era el acérrimo enemigo, se convirtió y eso es un gran testimonio, que se hayan convertido. Y puedo seguir una gran lista cuando veamos los mártires de Fox, los mártires a través de los siglos, podremos ver que hay muchos enemigos convertidos al Evangelio. Escribieron que Cristo había muerto. Mucha gente de los que escribieron hace 2000 años, romanos, griegos, judíos, se burlaban de la muerte de Cristo. Y Cristo murió y resucitó. Y confesaban lo que el cristiano había hecho, lo que el cristiano hacía. En aquel entonces crecieron leyes sobre desenterrar tumbas. Si tú desenterrabas una tumba porque pensaban que Cristo lo habían desenterrado sus discípulos, si un romano permitía eso, su vida estaba de por medio y no era una piedra chiquita. Entonces hay evidencia de que Cristo resucitó. A partir de ahí se escriben leyes de que estaba prohibido por pena de muerte desenterrar tumbas. La iglesia ha sido perseguida por más de 2000 años y la han querido destruir. Es una evidencia de la resurrección de Cristo, porque estamos aquí, porque Cristo resucitó. Esa es nuestra voluntad. Lo que mueve a Argentina a ganar el mundial fue, no sé, era el ganar la Copa del Mundo, más que ganar dinero, porque a veces en sus clubes ganan más dinero que en su selección. La voluntad es ganar la Copa del Mundo. Y entonces, ¿cuál es la voluntad del cristiano? La resurrección. Que un día resucitaremos y estaremos con Él eternamente para siempre y estaremos juntos. Y eso es lo que queremos compartir a los demás. Hay esperanza. En la enfermedad hay esperanza. En la necesidad hay esperanza. En los problemas hay esperanza. La Biblia es otro libro que da testimonio de que este libro habla de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y ha sido quemado y perseguido. No hay otro libro. Mas sin embargo, el día de hoy sigue siendo el libro más vendido y más temido por el mundo, porque da evidencia de la resurrección de Cristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar.